¿Listo? Bueno, démosle gracias al Señor ahí una vez más, amadísimo Padre. Te damos gracias una vez más por esta oportunidad que nos das de poder estar una vez más reunidos para atesorar esa palabra en nuestro corazón. Asimismo te pido que me permitas ser hacedor de ella. Gracias, Padre. Gracias, Señor Jesucristo, y gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Dice que vamos a leer en Hebreos 2:5 en adelante. Hay dos temas, pero el Señor siento que quiere que toquemos este. Vamos a ver hasta dónde lo podemos llegar. 2:5, Hebreos. Lo tenemos, ¿verdad? Y nos dice el Señor de esta manera: porque no sujetó, a los ángeles el mundo venidero acerca del cual estamos hablando. Pero alguien testificó en cierto lugar diciendo que es el hombre para que te acuerdes de él, o el hijo del hombre para que le visites. Ahí está como un reclamo, ¿verdad? De que por el amor del Señor, en la diferencia entre con los ángeles y los hijos. Le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra, y le pusiste sobre las obras de tus manos. O sea, recordemos que a Jesús se le fue dado todo. Y cuando es todo, no se quedó algo que fuera de él. Eso es lo que quiero que entendamos. Todo lo sujetaste bajo sus pies. Ahí está, miren en el 8. Todo lo sujetaste bajo sus pies. Porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Entonces tenemos que saber que todos estamos sujetos con él, por él y para él. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Pero vemos, dice, a aquel que fue hecho un poco menos que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte. Habla de la muerte en la cruz. Eso es lo que nos habla. Del padecimiento, dice, de la muerte, para que por la gracia de mi Padre gustase la muerte por todos. Tenemos que saber que era necesario que Jesús fuese a la cruz para poder redimirnos de nuestros pecados a nosotros. Luego nos dice el 10. Porque convenía, dice, aquel por cuya causa son todas las cosas, y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos, aquí habla ya de cuando andábamos nosotros en desobediencia. Mire que me gusta cuando dice estas cosas, porque quiero que entendamos. Habla ahí que había de llevar muchos hijos a la gloria o al perdón. Pero quiero que entendamos que no dice todos. ¿Estamos claros? Dice muchos hijos a la gloria, perfeccionándose, dice, por aflicciones al autor de la salvación de ellos. ¿Por medio de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Luego nos dice el 11, porque el que santifica y los que son santificados, estamos hablando que sabemos que quien nos va santificando cada día es el Señor Jesucristo, a través de, podemos decirlo, de la palabra y a través de su sangre. Eso es lo que nos enseña Él. Porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos, por lo cual no se avergüenza. Cuando hemos mencionado muchas veces, pero nunca, creo que muy poco lo hemos leído, este texto dice de llamarnos, miren, hermanos. Ahí es donde debemos de entender que si el Señor Jesucristo no le dio vergüenza o no le dio pena decir que nosotros éramos hermanos de Él, entonces cuando mucho más nosotros, ¿con qué cara yo podría negar a Jesús como hermano? O a Dios como mi Padre. Por eso yo siempre menciono mi Padre, porque ahí nos enseña, miren. Porque el que santifica a los que son santificados, de uno son todos. Por lo cual no se avergonzó de llamarnos hermanos. Tenemos que saber que es Jesucristo que el que nos lleva
el que nos santifica. Dice que nadie puede ir al Padre si no le ha sido transformado o santificado a través del Señor Jesucristo. Eso es lo que debemos de entender. Nadie puede irse directo. Diciendo, anunciaré, dice, a mis, miren, hermanos, tu nombre. ¿Y qué vino Jesús? A anunciar el nombre del Padre. Si lo sabemos, siempre Él vino a hacer la voluntad de Él. Incluso lo he mencionado muchas veces cuando le dijeron sus apóstoles o discípulos en su momento que él estaba con la mujer samaritana y le traían comida. Y pensaron ellos, ¿será que alguien le trajo ya de comer? Y Él decía, mi comida es hacer la voluntad de mi Padre. Entonces Él les dijo en su momento que ustedes ahorita pues no lo entienden, que la prioridad de cada hijo es estar llevando la palabra en todo momento que Él lo permita a cualquiera de los hermanos. Anunciaré, dice, a mis hermanos tu nombre. Está hablando el Señor Jesucristo. En medio de la congregación te alabaré. ¿Qué es lo que nosotros pasamos cuando nos reunimos? Le alabamos y hablamos de su palabra. Y otra vez, yo confiaré en Él. Y de nuevo, he aquí yo y los hijos que mi Padre me dio. Miren, o sea, los demás que somos los hermanos aquí, miren. Y he aquí yo y los hijos que mi Padre me dio. Así, por cuanto los hijos participaron de la carne y sangre, o sea, a través de Jesucristo en la cruz, es lo que nos manifiesta. Él también, dice, participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es, miren, al que no es digno de mencionar, que se llama diablo o Satanás o el espíritu inmundo. Entonces quiero que entendamos y espero que lo podamos entender ahorita en este momento por decir, mire, cuando lo repito y luego voy a recalcar para que entendamos. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es el que no es digno de mencionar. El imperio, por decir, voy a ir yo a decir aquí a mi persona, no voy a mencionar a ninguno de ustedes. Antes hacía las cosas de desobediencia. Entonces, ¿quién me gobernaba en ese entonces? El que no es digno de mencionar. Pero una vez que Jesús fue a la cruz y yo lo reconozco y Él me rescató de esa vana manera de vivir o de ese hoyo, ese negocio en el que estaba, entonces yo ya no pertenezco a ese imperio. Ahora pertenezco al imperio de nuestro Señor Jesucristo, de mi Padre Celestial a través de su Espíritu Santo. Entonces eso es lo que quiero que vayamos entendiendo. 15. Y librar, dice, a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida, dice, sujetos a servidumbres. Hacíamos lo que a Él le agradaba. Vamos a poner varios ejemplos. Al que tenía sujeto en alcoholismo, entonces estaba en alcoholismo. El que estaba sujeto en drogadicción, pues seguía en drogadicción. El que estaba sujeto en la chismografía, pues estaba sujeto a la chismografía. El que estaba sujeto al robo, pues andaba en el robo. El que estaba sujeto al trance, pues andaba transeando. El que está sujeto al teléfono, pues está sometido al teléfono. El que está sujeto a la novela o a cualquier cosa que usted le vaya sumando, entonces pertenece a ese imperio. Pero si ya fuimos libertados, entonces ya no somos sujetos a servidumbres o a muerte. Cuando ya hemos salido de ese lugar en el que estábamos antes, tenemos que irnos haciendo una espectrografía, parece que ha dicho la profesora en su momento, o radiografía, digo yo, cuando hay cosas que todavía sentimos que las tenemos. Por decir, si a alguien se le viene un mal pensamiento, debe decir, Señor, esto ya no es para mí, quítemelo, se lo entrego para que Él cada día vaya transformándolo, vaya limpiándolo, porque si usted no despoja de esas cosas y quiere seguirlas chinchoneando, pues de antemano va a seguir sirviendo al que no es digno mencionar. Repito, librado, dice, a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre.
Porque ciertamente no socorrió, miren, a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. ¿Quién es la descendencia de Abraham? Somos nosotros. Entonces, ¿qué nos enseña? Cuando menciona a los ángeles, recuerde que los ángeles, cuando pecaron en el cielo, fueron sometidos a cárceles de esclavitud, ya al infierno, para esperar el día de la condenación. Entonces, pues, eso es lo que nos manifiesta en este momento, me dice, porque ciertamente no socorrió a los ángeles. Ellos inmediatamente fueron encarcelados, sino que se socorrió, dice, a la descendencia de Abraham, o sea, a los que en aquellos entonces también andábamos haciendo las cosas de desobediencia, o las cosas de ira, o las cosas que enojaban al Señor. Eso es lo que nos manifiesta. Por lo cual, dice, debía ser en todo semejante a sus, miren, a sus hermanos. Por eso Jesús vino y fue hecho carne. Y eso es lo que nos manifiesta ahí, por lo dice, semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel y sumo sacerdote en lo que a mi Padre se refiere, para expiación de los pecados suyos y míos, del pueblo, que habla en general de los hijos, dice, de los pecados del pueblo. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, dice, es poderoso para socorrernos a los que son tentados. Recordemos que aquí menciona claro, miren, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado. Lo que pasa es que ahí no aparece, pero aparece en otras partes, pero sin pecar. Entonces lo que quiero que entendamos es que nosotros en el momento, cuando estábamos mal, fuimos tentados y pecamos. O por decir, Eva fue tentada por la serpiente y pecó. Entonces, pero Jesús, debemos de saber que él pues no pecó. Entonces, si aquí no es poderoso, dice, para socorrernos a los que somos tentados. O sea, sabemos que tenemos abogado. Está en el Juan 2.1. Sabemos que tenemos, primera de Juan 2.1. Sabemos que tenemos abogado, pero no significa que porque tenemos abogado, pues vamos a estar constantemente pisoteando esa gracia de la cual hemos sido herederos. Y eso es lo que quiero que entendamos. Va a poner el 2.1. Ahí está, bueno, aquí está, mire. Hijitos míos, estas cosas os escribo, dice, para que no pequéis. Miren, la recomendación primero es evitar el pecado, no pequéis, miren. Y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Eso es lo que él nos manifiesta. Quiero leer ahí mismo donde estábamos, en el hebreo. Vamos a leer en el 3:7. Vamos a leer un poquito ahí. Solo quiero que entendamos algo. El título dice el reposo del pueblo, de Dios. Lo que quiero que entendamos ahí, que los únicos que ya tienen reposo son los que enteramente hemos recibido al Señor. Porque el que no ha recibido al Señor, aunque diga que está en reposo, aunque diga que está en gozo, aunque diga que está en paz, debe de faltarle algo. Y hemos mencionado varias veces, por decir, cuando los que son multimillonarios, llamémoslos de esa manera, como puede ser, por poner ejemplo, los artistas, ellos siempre siguen buscando algo. Y por esa razón se drogan. Si es mujer, pues buscan hombres. Y si es hombre, pues buscan mujeres. Y se siguen drogando. ¿Por qué? Porque no han encontrado enteramente la felicidad que solo Cristo la da con el Padre. Eso es lo que nos tenemos que entender. Quiero que entendamos esta parte. 7, sí. Dice aquí, miren. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz. ¿Cómo tenemos que estar atentos escuchando la voz del Padre? No endurezcáis vuestro corazón. Primer situación que tenemos que ver, debe de estar atento el oído y debe de estar el corazón abierto, dispuesto. Miren, no endurezcáis vuestros corazones como la provocación en el día de la tentación en el desierto. O sea, como tentaron nuestros antepasados a mi Padre en el desierto. Eso es lo que él nos manifiesta.
donde me tentaron, dice, vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años. O sea, vieron todo lo que él hizo, donde los mantuvo alimentando, donde les dio agua, donde les proveyó comida, donde hizo todo lo que hizo, pero aún así siempre lo tentaban. Es lo que dice, aunque vieron ellos, donde me tentaron vuestros padres, me probaron. O sea, cuando probaron para ver que podía hacer ciertas cosas, y el Señor pues se las hizo, y vieron mis obras 40 años. 10. A causa de los cuales me disgusté contra esa generación. Miren, me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón. O sea, él no estaba en ese corazón. Siempre andan vagando en su corazón. Y luego nos dice, y no han conocido mis caminos. Estas son las partes que quiero que las recalquemos cuando dice, y no han conocido mis caminos. O sea, ellos anduvieron, le alababan al Señor, escuchaban la palabra de Él, pero miren, y no han conocido mis caminos. ¿Por qué? Porque seguían haciendo las mismas obras de desobediencia. Y eso es lo que debemos de entender, que cuando Jesús ha llegado a nuestra vida, debe de haber un cambio. Es imposible que la persona no tenga el cambio, y cuando no lo tiene, pues entonces creo que van a ver si lo logramos entender. Si el Señor nos permitiera llegar hasta ahí, pero no sé, porque ya eso es después del 4, pero vamos a ver hasta dónde nos permite el Señor. Y no han conocido mi camino. Cuando la persona enteramente nunca conoce el camino de Él, es porque entonces son hijos de desobediencia. Judas era uno de ellos. Anduvo con Él, vivió los milagros, hizo milagros, porque Él mandó a los primeros 12 a hacer milagros, implica que también Judas tuvo que haber hecho milagros. Y nunca cambió. Entonces, ¿por qué? Porque no era hijo de obediencia. Por tanto, dice, juré, dice, en mi ira no entrarán en mí, miren, en mi reposo. El único que da el reposo es el Padre a través de su Hijo, el Señor Jesucristo. Es el único que le va a dar a usted el reposo, la paz, la tranquilidad, le va a dar el gozo, le va a dar el amor, le va a dar la templanza, le va a dar la tolerancia, le va a dar todo. Pero solo Él lo da. Él es claro aquí, miren. Por tanto, juré, dice, en mi ira no entrarán en mi reposo. Solo Él de reposo. Y si alguien no se pone a cuenta, va a ser imposible. Mirad, hermanos, dice, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo. Miren, corazón malo. ¿Y cuál es el problema? La incredulidad, para apartarse del Padre viviente. O sea que si alguien tiene un corazón incrédulo, entonces de antemano se aparta del Padre, porque la palabra lo dice. Corazón malo, dice, de incredulidad para apartarse del Padre vivo. Antes, exhortados los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. El pecado le va a decir a usted, al ladrón, es bueno que siga robando. Puedes andar dinero en tu bolsa. Entonces lo mantiene en esa mentira. Al drogadicto le dice, bueno que te sigas drogando. Lo mantiene en esa zozobra, pidiendo, velando, no sé cómo decir, la droga. Al bolo lo mantiene en esa mentira, golpeándose constantemente cuando se cae y velando, porque muy pocos tienen para comprarlo. Generalmente la mayoría, cuando ya se pasa de la raya, tienen que andar velando un trago. Entonces lo mantienen ¿en qué? En ese engaño que, pero como eso me gusta, dice la gente, y yo siento que me cae bien. Pero ¿cuánto tiempo le dura esa felicidad? ¿Cuánto tiempo le dura esa alegría de ese trago? ¿Cuánto tiempo le dura esa alegría de ese dinero que tiene en la bolsa? Son tiempos, son gozos, no es que son gozos, son alegrones, como relámpago, diría yo. Así, porque así como llegan, así se va. Y mire que dice, engaño del pecado. Al que anda adulterando, al hombre que anda adulterando, le dice engaño del pecado, que es bueno. A la mujer que anda adulterando también le dice que es bueno, y cree que es más astuto que el esposo, o la esposa más astuta que el marido, o viceversa. Quiero que entendamos, pero es un
engaño del pecado. Es un engaño del pecado, es un engaño de la vida. Hemos hablado, creo que hablamos el miércoles de la riqueza, que hay quienes nacen apenas tienen sentido del dinero, corren tras el dinero y llegan a un punto donde ya tienen mucho dinero, pero perdieron todo. Perdieron su salud, perdieron su familia. Y al final, ¿de qué les sirvió si halló el dinero y perdió su alma? Entonces lo perdió todo. ¿De qué le sirvió? De nada. 14, dice el 14. Porque somos hechos, dice, participantes de Cristo. O sea, el Padre nos resucitó a través del Señor Jesucristo, participantes de Cristo, con tal, dice que, miren, cómo es que nosotros nos mantenemos en esa participación. Miren, retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio, o sea, de la palabra. Mantengámonos en Jesús. ¿Qué nos mantiene? Que si no retenemos y no nos mantenemos hasta el fin nuestra confianza del principio, dice, entonces, ¿qué significa? Que estarían fluctuando. Entonces van a estar en tiempos de alegría y en tiempos de tristeza. Entonces debemos de estar, que si nos mantenemos en Él, entonces tenemos que ir, como dice la palabra, de gloria en gloria o de agrora en agrora. No podemos ir en gloria y derrota, porque no existe cuando un cristiano enteramente se mantiene con el Señor. 15. Entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, mire, hay que estar pendiente de esa voz. Y vuelve a repetirnos acá, mire, no endurezcáis vuestros corazones. ¿A dónde? Si usted endurece su corazón, ¿cómo? En la provocación, o sea, como lo hicieron los antepasados atrás, o como lo hicimos nosotros tiempo atrás. Eso es lo que Él nos manifiesta, que antes endurecíamos el corazón. Casualmente creo que tocábamos eso con la hermana Linda, que por mucho que nos invitaban, a veces íbamos y no íbamos. Soy honesto y lo digo, y el Señor bien que lo sabe. No íbamos a veces porque queríamos ir a recibir la palabra, sino que tal vez íbamos a veces porque alguien nos había invitado y porque queríamos quedar bien con aquella persona, pues lo acompañábamos. Pero gracias a Él, por la misericordia de Él, aunque andábamos de esa manera, permitió que se abriera nuestro corazón, como en la provocación. Quienes fueron los que habiendo oído, están hablando, miren, quienes fueron los que habiendo ¿oído qué? La palabra, dice aquí, le provocaron. No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés. O sea, ¿qué nos enseña? Que todo ese pueblo que salió de ahí no era pueblo del Señor. Porque nos dice ahí, miren, no fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés. Y quiero que ahí vamos a ir llegando. La parte quiero que les mencionaba más atrás. Y con quienes estuvo el disgustado 40 años. No fue, dice, con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto. Y luego nos dice en el 18, miren. Y a quienes juró que no entrarían en su ¿a dónde? En su reposo, a estar con Él. Sino, dice, a aquellos que desobedecieron. Entonces, ¿quiénes son los que cayeron en el desierto? ¿O quiénes son los que no recibieron ese reposo? Los que desobedecieron. Miren, los que desobedecieron. Y eso es lo que quiero que vayamos entendiendo. Ya vamos a terminar. Y vemos, dice, que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Volvemos a encontrarnos, mire, ¿cuáles son los problemas? La desobediencia, el no oír su voz, la desobediencia y incredulidad. Entonces, eso es lo que quiero. Pero quiero leer el 4, voy a leer unos 2 del 4, porque quiero que entendamos quiénes son los que no van a tener el reposo. Por eso quería leer el 4, pero quiero leer un poco, ahí mismo donde estábamos, 4, 1.
Miren lo que nos dice. Temamos pues no sea que permaneciendo aún la promesa de ¿qué dice? De entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Por eso el momento que a veces hemos manifestado, hay que estarse haciendo esa radiografía. ¿Por qué me enojo? ¿Por qué sigo robando? ¿Por qué sigo maldiciendo? ¿Por qué sigo odiando? ¿Por qué sigo sin perdonar? ¿Por qué sigo sin dar amor? Porque el que no da amor no puede recibir amor. ¿Por qué sigo engañándome? Porque entendamos que al Padre ni a Jesús nadie lo puede engañar. El Espíritu Santo no puede ser engañado. Si alguien se engaña es solo. Y eso es lo que la palabra nos manifiesta y es lo que debemos de entender. Miren. Temamos pues, dice, que no sea que permaneciendo aún, o sea, todavía estando la puerta abierta, todavía teniendo la esperanza, aún la promesa, dice, de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. ¿Por qué cuando dice parezca no haberlo alcanzado? Porque seguís con las mismas actitudes, seguís haciendo las mismas cosas. Eso es lo que nos manifiesta la palabra. Entonces debemos de saber que todavía tenemos el maestro que es Jesús, que le podemos pedir dirección, le podemos pedir discernimiento de la palabra para que nos dé ese entendimiento y permitamos que Él haga ese cambio en nuestras vidas. Entonces, porque también a nosotros se nos ha, dice, anunciado la buena nueva como a ellos. Voy a poner un ejemplo aquí, me disculpe la hermana que la voy a tomar en cuenta ella. Aquí dice, miren, porque también, ¿qué dice? A nosotros se nos ha anunciado la buena palabra. Yo le puedo decir a la hermana, a usted se le ha anunciado la buena palabra. Yo puedo decir, Luis, a mí se me ha anunciado la buena palabra. Y a cada uno de los que estamos, tanto aquí como los que pueden ver a través del internet o en otros lugares donde estamos. Entonces, la palabra, si no es a través de los instrumentos que tiene el Señor en este momento, va a ser a través de otros instrumentos, pero la palabra ha sido llevada tanto a buenos como a malos, y eso es lo que nos manifiesta también. Porque también dice, a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. O sea, no hay ignorancia. En Judas no había ignorancia. Estamos entendiendo, Judas sabía de la palabra, entonces cayó, sí, pero sabía. No va a decir, no, pero es que yo desconocía, a mí nadie me lo dijo. No va a poder decir absolutamente nadie ninguna cosa sobre eso. Pero no les aprovechó, miren, el oír la palabra por no ir acompañada de la fe en los que la oyeron. O sea, alguien puede estar, como dicen, por aquí me entró y por aquí me salió. Dice el Señor a través de un texto, no lo tengo, dice, sin fe es imposible agradar al Señor. Entonces podemos ver lo que nos manifiesta aquí. Porque también dice, a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra. O sea, no les interesó. Vamos a escuchar la palabra. No, es que hoy no tengo tiempo. Entonces, ¿qué sucede? No le interesó. Pero mira, y no sabe si va a estar buena. Sí, pero hoy voy a ir a una fiesta, voy a ir donde mi amiga, donde mi amigo, o qué sé yo, cualquier otro lado que quiera ir, o vaya. Pero sépalo, ¿verdad? ¿Qué dice? Que si se descuida, no les aprovechó. ¿Qué es lo que no les aprovechó? Lo que habían escuchado antes de la salvación, de la vida eterna, que hay que estar conectado, que si usted se desconecta, pues va a pasar fluctuando como las olas del mar. Y eso es lo que nos manifiesta, miren. No les aprovechó el oír la palabra, o sea, la vieron de menos. Yo les he mencionado a través del Señor, ¿verdad? Como Él lo ha permitido. No escuchen a Luis. No escuchen a los hermanos cuando hablan. Oigan la palabra. No le escuchen. Porque nosotros, gracias al Padre, porque lo permite a través de su Hijo amado, solo somos instrumentos. Para llevarla, la palabra no es de nosotros, es de Él. Pero nos atesoramos nosotros la palabra en nuestra vida para aprovecharla. No como fue aquí, pero no les aprovechó. Nosotros sí la aprovechamos. Porque vivimos en esa vida con Él.
cada día que Él nos va limpiando, cada día nos va transformando y nos lleva, como dice la palabra, de gloria en gloria. ¿No les aprovechó el oír la palabra? Por no ir acompañados de la fe en lo que la oyeron. O sea, si alguien está queriendo agradar al Señor y no tiene fe, sin fe es imposible agradar al Señor. Estábamos en el 3, 3, ¿verdad? No, en el 3, 4, 3. Ahí. El 2 fue el que leímos, ¿verdad? Sí, va el 13. Miren lo que nos dice el 3. Esta parte, creo que tal vez vamos ya nomás hasta por ahí el 3. Pero quiero que le pongamos cuidado a esto. Miren que nos dice: pero los que hemos creído, miren, entramos en el reposo. Los que hemos creído, entramos en el reposo. ¿En el reposo de quién? En el reposo del Padre. ¿A través de quién? Del Señor Jesucristo. Porque nadie puede ir al Padre si no le fuere dado por Jesús. Él es la puerta, Él es la llave, Él es el camino. Él es el único intercedor para con el Padre y con nosotros. ¿Miren? Pero lo que hemos creído, entramos, dice, en el reposo. De la manera que dijo: por tanto juré en mi ira, dice. Y quiero que miremos esta parte: no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. O sea, los hijos de desobediencia, eso es lo que nos enseña, desde la eternidad ya estaban destinados, así sería, ¿verdad? Destinados para ser hijos de desobediencia. Bien, aunque las obras suyas estaban acabadas, miren, desde la fundación del mundo. ¿De qué? Que eran hijos de desobediencia. Eran hijos de desobediencia. Y si leemos el 4, miren el 4 que dice: porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó mi Padre de toda su obra el séptimo día. Y reposó. O sea, ¿quiénes no van a reposar? Los que no son hijos. Y si leemos, ese está en Génesis 2, pónganme el 2, 5. ¿A dónde están los hijos de desobediencia? Miren, 2, 1. Pues aquí está por el 5, porque quiero que leemos aquí, miren. Y fue pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó mi Padre, dice, en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo, y bendijo mi Padre al día séptimo y lo santificó, porque en el reposo de toda la obra que había hecho en la creación. Él ya había hecho todas las cosas aquí en la creación, y todos entramos en su reposo, y debemos de saber que todos los días son días o noches, ya son benditas, porque Él los bendijo. Luego dice aquí: estos son, dice, los orígenes de los cielos y de la tierra, cuando fueron creados en el día que mi Padre hizo la tierra y los cielos. Y toda planta del campo, antes que fuese en la tierra, y toda hierba del campo, antes que naciese, porque mi Padre aún no había hecho llover, dice, sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra, sino que subía, sino que subía del suelo, dice, unas lluvias, sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. Y aquí es donde entran los de desobediencia, que muchas personas no lo logran captar, entender todavía espiritualmente. Miren. Entonces mi Padre formó al hombre del polvo de la tierra. ¿De dónde lo formó? Del polvo de la tierra, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Entonces debemos de entender que nosotros no venimos de él, de Adán, porque nosotros somos seres
espirituales, porque Él en el Génesis 1:27 dice: formemos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Entonces tenemos que saber que estos son los hijos de deshonra o los hijos de desobediencia. Solo digámosle ahí, amadísimo Padre, te damos gracias por la palabra que nos has dado esta preciosa noche. Te pido, permitas que la atesore en mi corazón a través de tu Santo Espíritu, y que sobre todo me permita ser hacedor de esta palabra. Gracias, Padre. Gracias, Señor Jesucristo, y gracias, Espíritu Santo. El Señor nos bendice hoy, mañana y siempre hasta la eternidad, más de lo que somos bendecidos espiritualmente. Amén y amén.